Hace tiempo que se veía venir que iba a grabar este vídeo. Lo llevo anunciando desde julio del año 2024, lo cual es bastante tiempo. Ya es camino de 9 meses. Cuando uno anuncia, perdón, cuando uno anuncia algo con tanto tiempo, es porque tiene muy claro lo que va a pasar. O que lo que estamos viendo, que no, estamos, lo que nos sucede. Anoche estuve hasta las 12 o así, departiendo con un buen amigo que me decía qué lástima qué tiempos estamos viviendo, tan desgraciados. Y la verdad es que tiene razón, pero es ni más ni menos que lo que la ciudadanía ha querido. Podemos estar de acuerdo en la manipulación, en el sistema educativo, en la carencia de medios de información, pero lo que no podemos estar es obviando una realidad más que evidente. Y es que tragamos con todo. Yo soy un pareto, no tengo titulación superior, yo soy un analfabeto profundo. Yo no sería capaz de dar una cátedra. Sí, sí puedo dar una cátedra. Depende de quién sea mi pareja. Si os dais cuenta, utilizamos cualquier tipo de muerte, cualquier tipo de excusa para sucumbir a algo que se llama la deudocracia. Esto es algo que en el mundo de los narigones se venía promulgando hace muchísimo tiempo. Era Henry Kissinger, uno de los mayores exponentes de lo que es el poder globalista, de la sumisión y de la violencia. Aquel que dijo que, ¿por qué no? ¿Verdad? Que la gente asumiera, los países asumieran su posición en el mundo, que eran para suministrarle a las élites de las corporaciones estadounidenses. Esas élites que surgen desde la más profunda Alemania, pero no de la Alemania que la gente se piensa, ¿no? Es bastante más antiguo. El escudo rojo, el Rothschild, viene de mucho antes. Y otras muchas familias. Estamos viendo cómo podemos en España ver pasar los meses sin legislar, sin hacer uso del Senado y que sin debatir nada en el Parlamento se puede hacer lo que quiera. El hecho de aprobar presupuestos o no aprobarlos da exactamente lo mismo, porque el gobierno, a base de decretos y de expandir el gasto sin pedirle permiso a nadie, pues puede en un solo año sin presupuestos meterle 49.000 millones de euros más a la fiesta, o unos presupuestos nuevos con inflación. Así que queda demostrado que ni el Senado vale para nada, ni el Parlamento vale para nada. Lo único que depende es que alguien que ya ha estado dentro sabe los fallos del sistema, que es lo que está haciendo Donald Trump. Donald Trump estuvo en el poder, sabe lo que hay, sabe dónde van y sabe que Estados Unidos va a colapsar bajo una montaña inmensa de papeles, de bonos que no valen nada. He explicado muchas veces por activa y por pasiva qué es la inflación. Imprimir 1.000 euros para dárselo a 1.000 personas que no trabajan, lo llamamos escudo social. Pero tenemos 1.000 personas que no han producido nada, que tienen 1.000 euros para gastar. Con lo cual los mismos bienes subirán de precio porque hay mayor masa monetaria. Así se crea la inflación. Darle o meter más dinero en un sistema donde no hay más bienes, sino que lo que hacemos es que el dinero cada vez vale menos. De hecho, el euro ha perdido el 50% prácticamente del valor desde el año 2002. Y por más gente que haya trabajando, ¿verdad?, o cobrando miserias, pues nos vemos abocados a esto. El sistema de Zimbabue, el sistema de Venezuela, el sistema de Argentina de imprimir billetes, pues en Europa lo hacemos, pero lo hacemos con otro talante de superioridad intelectual, pero sigue siendo darle a la maquinita. Lo mismo que llevan años haciendo en Estados Unidos. Donald Trump fue uno de los culpables de la explosión de la deuda, hasta que ha aprendido. Y creo que ahora ha aprendido. Me sorprendió bastante que Mark Vidal lo entendiera. Las cosas como son, porque le tengo muy poca fe a este hombre. Y sí hizo un vídeo donde explicó que efectivamente hay un problema con el tema de la deuda infinita. O como decía Alexander Soros, deuda que nunca cumpla y que tu obligación simplemente sea pagar intereses, hasta que el monto de los intereses supere la cantidad de dinero posible y en ese momento tu país desaparece. Así es como se llega a la gobernanza global. Mucha gente habla de Gesara, Nesara y otras muchas cosas. La gente no tiene ni idea de lo que es el reseteo mundial o el reseteo económico y todo esto. Esto se trata de dominar los países utilizando la deuda. Las estructuras supranacionales son las grandes bancas, los grandes entes, los que realmente tienen las minas, el oro, el combustible, el petróleo, la energía. Esos son los que mandan. Los demás son peleles. Entonces vemos como en España, que es un país absolutamente y catastróficamente gestionado, pero no de ahora, desde hace muchísimos años que se gestiona de forma catastrófica, desde que cambiamos de régimen. La democracia ha sido lo peor que le ha pasado a los españoles con muchísima diferencia. A la vista está lo que éramos, el peso que teníamos internacional, lo que representábamos y lo que somos hoy día. Somos nada. No somos nada y cada vez la gente es más pobre, pero tienen cosas. Hijos no, pero cosas. Pues me he comprado un móvil a plazos. Enhorabuena. Habría que buscarse una excusa. Habría que buscarse una excusa para salir de España. Nunca salió. No hemos salido nunca del boquete que nos dejó el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Porque meter dinero en el sistema no sirve para nada. Nos encontramos con otra situación maravillosa, y es que Europa lleva más de 20 años sin crecimiento, está absolutamente estancada. Si comprobamos el poder adquisitivo de los españoles con respecto a otros países, nos damos cuenta de que la única zona del mundo donde se fabrica clase media es en Asia. Los chinos, China genera clase media y en Europa se destruye. De hecho, es algo como bien visto. Aquí las políticas globalistas que han destrozado a Estados Unidos, lo tienen arrasado, que han destrozado Canadá, que tienen a Japón sepultado sobre una moneda que no vale nada. Nos encontramos ante esta situación. Que la macro será muy grande, pero la micro es muy pequeña. Y hablo de la economía que te presenten los políticos, hablando de crecimiento económico y del dinero que tiene en el bolsillo del ciudadano. Y esto pasa igual en todos los sitios. El empobrecimiento generalizado en Japón es digno de mención. Esto pasa igual en Alemania y en otros muchos sitios. Los estadounidenses les ha llegado la pobreza ahora. Y están hartos sorprendidos de ver que, haciendo jornadas semanales de 60 horas, no les da el dinero. Y se sienten fracasados porque los han educado en los losers, en no ser un perdedor. Pero vamos a hablar de España. Vamos a hablar de cómo lo hacemos aquí. Veréis, cuando alguien, una banda de delincuentes, atraca un banco, hubo un documental muy bueno que decían que es que cada vez que atracaban un banco, los empleados robaban dinero.
Era algo así como, bueno, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, ¿quién va a decir que nos han llevado 10 fajos de billetes más? Pues, ¿qué más da? De tal forma que siempre han discrepado las cifras entre lo robado y lo que realmente se ha robado. Uno aprovecha el momento. Yo recuerdo una inundación en mi pueblo, donde en una nave de oficinas el barro llegó a un palmo de altura. Y entonces tiraron los ordenadores al barro y volcaron las mesas. Y cuando vinieron a auditarlo, que vienen estas personas ahí a ver el accidente, si es real o no, el hombre le dijo, sabemos que esto lo habéis tirado al suelo, pero como esto lo va a cubrir, que esto se va a declarar zona catastrófica, bien, pero que sepáis que esto es una estafa. Esa agua no ha tirado las mesas y no ha tirado los ordenadores. Pero esa oficina se reformó totalmente. Pues se roba. Europa no reaccionó ni se recuperó jamás del boquete del año 2008 al 2011. Nunca. No ha habido crecimiento. Está estancado. Solo tenéis que ver la riqueza per cápita de la ciudadanía. Lo que hemos crecido, lo que es nuestra productividad en comparación con lo que se llaman países emergentes. Nos comen. Nos comen mientras nosotros en nuestra indolencia y en nuestra comodidad no avanzamos. El año pasado, en verano, 3 personas de las que yo viera en esto de Internet y tal, alertábamos de que había un descuadre de cuentas muy grande. Había un agujero de dinero que España, para presentar las cuentas en Europa en junio, falseó los datos, pero que en julio no asumió los gastos y en agosto el agujero ya era más que evidente. De tal forma, que hemos empezado el año con un agujero económico brutal. En 2 meses más de 24.000 millones de euros de deuda nueva. Y entendemos que tiene que haber bastante más. Aquí ya nos hemos quedado solos peleando con esto. Uno es el señor Albert Riera y el otro soy yo. Con Albert Riera siempre discrepo de que como persona de YouTube no es bueno, pero como persona para hablar en un periódico y explicar economía es un crack y es un señor. Pero lo suyo no es hacer vídeos, eso seguro. Creo que él lo sabe también. Este señor y yo discrepábamos en unos cuantos miles de millones de euros. Y yo siempre le daré la razón a él, que es un tipo muchísimo más formado y más capacitado que yo, y la edad es un grado y una experiencia. Pero teníamos claro que había un agujero ahí. Yo siempre os he estado diciendo que se maquillan las cuentas y que Escrivá, os dije en el año 2021 que Escrivá iba a ser el gobernador del Banco de España. Lo sabía con antelación porque el plan, una vez que tú tienes el poder en la justicia, tienes que tener el poder en la caja. Y ya el país es propiedad de Pepe Bono y de Felipe González y de Zapatero, de Pepiño Blanco, los amos de este país, los Fainé y todos estos cuerpos, que son los que mandan aquí. Hay 500 o 600 personas que se tienen repartido el país desde hace 40 años, que saben cómo funciona esto por dentro y cómo se maneja la población y cómo la gente le gusta las migajas. Así que tuvimos una inyección de capital absolutamente ridícula con el plan E que nos dejó un agujero muy grande. Y de eso aprendieron los políticos de, no, mira, es que esto, de que un país haga estas inyecciones de capital no es. Otra cosa es que el Banco Central Europeo haga inyecciones de capital. Otra cosa es que la Unión Europea genere deuda europea o que el Banco Central Europeo imprima euros para comprar deuda a los estados, que es emitir un bono, yo te doy unos papeles y se generan unos intereses. Y la masa monetaria crece sin final. Así que estábamos deseando que llegase cualquier excusa. Y llegó la excusa en nombre de cambio climático. Todo estaba abocado en Europa desde el año 2015 a la Agenda 2030, que era la forma de imprimir dinero para subvencionar empresas, de cambiar la legislación y de pasar por encima de los gobiernos elegidos en cada país porque había un plan superior que era salvar al planeta. Esto en el año 2019, a finales, a partir de diciembre, se vio que se podía cambiar y que la economía seguía sin funcionar y que había serios problemas. Así que utilizamos la excusa de el coronavirus. Llegó el coronavirus y entonces dijeron, esta es la nuestra. Vamos a entrar a la población y aquí vamos a hacer y deshacer a nuestro antojo. Se pausó el cambio climático y estuvimos 3 años a saco, 2020, 21 y 22, con estos métodos de plan de recuperación, transformación y resiliencia. Daros cuenta que algo que se iba a solucionar encerrando a la población 15 días generó un plan de 700.000 millones de euros. 700.000 millones de euros para reconstruir la economía europea, que era incapaz de aguantar 15 días de cierre. Como dijo un pastor, hay mucho BMW sin pagar. Así que en el año 2020-2021 se imprimió la mayor cantidad de dinero de la historia de la humanidad. Jamás, nunca, se ha hecho tanto dinero de la nada en tan poco tiempo. En Estados Unidos a 1.000 millones de dólares la hora. De imprimir 1.000 millones de dólares billetes a la hora. Y euros, pues sacad la cuenta. 740.000 millones en 3 años. ¡Qué maravilla! Y, venga, no trabajes, no te preocupes, te voy a ingresar papeles y venga. Y de repente pues generamos inflación. Históricamente, cuando ha pasado esto, la inflación sube, se modera y vuelve a subir. Y ahora vamos a ver otro movimiento de subida porque es histórico, porque no se ha retirado suficiente cantidad de dinero. Pero como la economía no funciona, hay que bajar los intereses, el valor, o recoger menos masa monetaria, de tal forma que siga habiendo un exceso y vamos a seguir teniendo inflación. Esto es de primero de economía. Así que empezamos de nuevo con la matraca del cambio climático, en ciernes. Pero tuvimos la suerte de que empezó un conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando los rusos invadieron Ucrania. Vamos a obviar los motivos políticos, ni el uno ni el otro. El que invadió Ucrania fue Rusia y Santas Pascuas. Sea más corrupto uno, el otro, el de la moto, el negocio del gas y todo lo demás. Pero, ya que la Agenda 2030 causaba muchísimo rechazo y lo del virus había generado un hartazgo increíble en la ciudadanía, era un sabor nuevo. Y era otra excusa para otra nueva impresión monetaria por la crisis energética. Fíjate tú. Así que empezamos a meter dinero. Y dinero y dinero. Y viendo que el conflicto se enquistaba y que no íbamos a ningún sitio, el plan que había en Europa, por eso nos pillan aquí cambiado, el plan que había en Europa, le dijeron a Draghi, ven aquí, cuenta 3 milongas y no sé qué, te vamos a pagar un pastizal. Y con lo que tú digas, nosotros ciñéndonos a lo que tú nos digas, vamos a meterle al sistema 800.000 millones de euros. 800.000. Muy bien, para la transformación. Ojito que el plan Draghi sigue llevando placas solares, aerogeneradores y todas estas mierdas.
Muy bien, perfecto, porque era el plan, la emergencia climática. Pero en Estados Unidos no ganó Kamala Harris, que era para lo que estaba preparado Europa, los mercados para seguir con la ola inmensa de dinero, con la intención de que a través de la deuda quedarse con el poder en los países, de gobernar sin ser electos, de que los amos del mundo fuesen eso. Unos mercados sobrevalorados con unas revalorizaciones de 200.000 millones en un solo día, que a lo mejor otro día perdían 200.000 millones. Cifras absolutamente estúpidas y ridículas de algo increíble, absolutamente teatral. Récord tras récord de capitalización. ¡Guau, qué maravilla! Capitalización. De la nada, de repente una empresa en 24 horas valía 200.000 millones de dólares más que el día de antes. Porque patata. Hasta el punto de que nos dicen que cada vez que Donald Trump habla, resulta que la emergencia en la fuerza es tan grande que los mercados suben y bajan y bajan y suben y que donde antes te habían dicho que el Producto Interior Bruto estadounidense crecía un 2%, es que decrece un 3%, hay un 5% de margen y cuando hablamos de unos billones de dólares es un descuadre muy grande. Pero en España seguimos con nuestro descuadre. A algunos nos gusta comentar cuál es la situación política mundial para que entendáis que esto es algo global y que solo afecta a Occidente. De esto en África no saben nada porque realmente son países que tienen una capacidad económica deleznable, que no son relevantes para nada y no pintan nada. Y como no tienen los recursos que nosotros queremos de ellos, pues ahí los tenemos. Si no, ya hubiéramos hecho uso. De los que había que hacer uso, se ha hecho uso. Daros cuenta cómo está Nigeria, por ejemplo, o Angola. Bien. Así que 800.000 millones, dijo Draghi. La emergencia climática nos pilló con el pie cambiado. Así que había que solventar esto. La banca, que es la propietaria de Inglaterra. Inglaterra es propiedad de la banca. Y punto. Por si alguien no lo sabe. En Inglaterra gobierna la banca. No hay ni laborista, ni reformista, ni nada de esto. En España estamos tres cuartos de lo mismo. En España gobiernan unos cuantos empresarios y unos cuantos políticos que han estado en el poder y que han dejado ahí su semilla. No manda nada en este país Pepe Bueno o Pepiño Blanco. No mandan nada. Así que dicen, oye, esto de los 800.000 millones que íbamos a imprimir los necesitamos porque Europa está cadáver. Llevamos 20 años estancados. Y este año, 2025, que ya os lo empecé a decir, el verano pasado dije, 2025 va a ser catastrófico. Va a ser un verano político, el verano de 2024, muy malo, y esto va a generar un 2025 catastrófico. Hasta el punto de que ya habéis visto que íbamos a salvar el planeta, nos pilla, había cambiado todo esto con Donald Trump, y de repente pues decimos, no, venga, ya lo de los coches lo retrasamos. Pero claro, la inercia de la industria automovilística es irse a la mierda. Volkswagen presenta las cuentas y ha perdido más de un 30%. La industria está a cadáver. La única industria que existe es el hidrógeno verde, el acero verde, el aerogenerador, la placa solar. Entonces la industria es generar una electricidad, una energía que no se usa para nada. No vale para nada, absolutamente. Al final consumimos gas como una bestia. De tal forma que nos dice, mira, esto necesitamos una inyección de capital, porque hay que seguir arruinando a los países, pero con la sensación de que les hacemos un favor. Y entonces aparece lo del plan de rearme. Donald Trump les deja bien claro a los socios de qué trata esto. Y es que Estados Unidos está sepultado bajo una deuda que necesita 100.000 millones de dólares al mes en intereses de la deuda y que los intereses van a seguir subiendo todo 2025 y todo 2026, de tal forma que el descuadre de las cuentas supera el 5%. Francia tiene un descuadre de cuentas de más del 5%. Estamos hablando que de 3 billones de euros. El 5% es bastante más de lo que hacemos algunos al mes. ¿Cuál es el plan en Europa? Patada a seguir bajo las órdenes de los Rothschild, bajo las órdenes de los Soros, bajo las órdenes de las élites globalistas de no, nosotros vamos a hacernos con el poder en Europa a base de agotar la mal llamada democracia, a base de deuda. Da igual que le cancelemos unas elecciones a Rumanía, porque en Rumanía está la mina de oro más grande del mundo. Y al final la intención es quedarse con Rumanía por muchos motivos. Pero aquí en España nos dijeron, no, esto, no os preocupéis, es que hay que protegerlo. Y Pedro Sánchez, como ellos están con el pie cambiado, en sus mítines esos que hace, entre juicio y juicio, juzgado y juzgado de su gobierno, dijo que había que conseguir la seguridad climática, porque ellos están programados y llevan años programados para, ahora tocaba vender la emergencia climática, el calentamiento global, el enfriamiento global, etcétera, etcétera. De tal forma que estaba claro cuál era el plan. Y seguimos con ese. Seguridad climática. Lo dijo tal que así. Hay que procurar la seguridad europea, también la seguridad climática, porque es que es el discurso que tiene. Así que le hemos visto entregarle a Volodymyr Zelensky en un año y 2 meses 1.000 millones al año durante 10 años en el mismo contrato 2 veces. Porque la gente no se acuerda. Porque no hay dinero. Porque estamos esperando que nos impriman el dinero para que tengamos dinero. El crecimiento económico, las revisiones al alza de los productos interiores brutos es únicamente para falsear los datos de la deuda que tienes con el ratio PIB. Cuando yo escucho a algunos en esto de libertad digital y todo esto, estos que se dan premios, que son economistas y tal, igual, todo esto, Juan de Mariana, yo escucho a esta gente decir eso de, no, es que Meloni es una gran lideresa y que está consiguiendo que sus medidas sean muy efectivas en Italia. Cualquiera que vaya a Italia sabe que lo que están diciendo es mentira. Italia está ahogada en deuda, con un Estado monstruoso, gigantesco, donde no se ha desmantelado nada de sobrecoste, nada de masa, cero patatero. Yo digo, me sorprendió bastante los otros días ver a Mar Vidal decir que había entendido ya lo que hacía Donald Trump, que intentaba salvar a su país, para que no cayese en las garras de estar bajo BlackRock, Vanguard Group, Bank of America, etcétera, etcétera. Él quería salvarlo. Lo que la gente no entendía cuando se hablaba de limpiar el pantano, ¿no? Drenar el pantano. Esto la gente no sabía lo que era, pero le gustaba el término. Así que decidimos poner un poco en pausa lo de salvar el planeta, que, claro, había que salvar el planeta, no tenemos otro planeta. Pero tampoco era para tanto. Lo vamos a pausar unos años. Ya no nos vamos a volcar en intentar que la industria europea, que está a cadáver, pues intentar endeudar a los estados. Y como siempre, la solución es relajar las reglas fiscales. No es que resulta que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, tiene una ineficiencia de 35.000 millones de euros. Es que el gobierno de España tiene una ineficiencia de entre 60 y 65.000 millones de euros que se gastan y que realmente no repercuten en nada.
O sea, si dejara de gastarlos, la ciudadanía no lo percibiría, porque es dinero que se gasta en charlas, pósteres, pegatinas, en dinero que termina en la República Dominicana, etcétera. Es dinero que no se nota. O lo que se contrata por un precio que luego se paga 5 veces más, que al final tienes el objeto que hayas comprado en 100 y pagas 500, le llamas sobrecoste y aquí no ha pasado nada.